Amén. Toma un asiento, por favor, hermanos, y entonces busquemos en nuestras Biblias esa parte de la palabra de Dios. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Bueno, hermanos, yo creo que esta mañana no hay ninguna persona aquí presente que no conoce la historia de Jonás. Todos nosotros conocemos esa historia. Y en verdad, si pensamos en esa historia, muchas veces pensamos en que es como una historia para los chiquitos, ¿verdad? Para los niños. ¿Sí? También como por ejemplo la historia de David y de Goliat. Hay estos tipos de historias que cuando los niños empiezan a entender la palabra de Dios, son estos tipos de historias que nos estamos compartiendo. La historia de Jonás. También hay estas Biblias con dibujos y a veces lo hace así, ¿no? Como que Jonás, cuando lo botan de la barca, que viene ese gran pez y él está en el estómago del pez. Una vez vi una imagen así, que Jonás estaba con una mesita y una silla y una lámpara en el estómago del pez, ¿verdad? De esa idea, ¿sí? Y así nosotros, en nuestra mente entra eso, que es como es una historia para los pequeños. Pero en verdad, hermanos, es una historia, por supuesto, es una historia que también tiene ¿qué puedo decir? Muchas cosas importantes para cada uno de nosotros, no solo para los pequeños, sino también para los adultos. Y sobre todo, a veces, hoy día también hay pastores o personas cristianas que dicen, esa historia no era una historia real, era más un ejemplo, un cuento de hadas con un mensaje atrás de eso. Pero hermanos, esa historia sí es real. Sucedió de verdad. Hay muchas cosas en esa historia que nos confirman eso. Una vez había una discusión entre científicos si es posible que una ballena, porque muchos piensan que era una ballena, si una ballena puede comer un ser humano. Y hay científicos que dicen que no, otros dicen que sí, hasta que salió en las noticias que una vez una ballena sí comió un ser humano. Y esa idea de que Jonás estaba tranquila en ese estómago de la ballena, también tenemos que corregirlo, hermanos, porque ¿es posible estar tranquilo 3 días en un estómago de una ballena? ¿Qué piensan? Por supuesto que no. Y si estudiamos bien la Biblia, ¿saben lo que sucedió en verdad? Eso vamos a ver más adelante en el libro también. Jonás estaba muerto en el estómago. Muerto estaba. Por eso Jesús luego dice como ejemplo, como Jonás estaba 3 días y 3 noches en el vientre de la pez, así voy a estar yo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, muerto. Entonces eso hace el milagro más grande aún, porque Dios resucitó a Jonás al momento que el pez lo botó. Eso puede ver en el capítulo 2 y 3. Pero eso es para luego. Entonces, en verdad, estamos hablando de una historia no tan cariñosa, no tan agradable, sino una historia de muerte y vida. Estamos hablando de una historia real en que una persona casi muere y una persona corre de la presencia de Dios y en que los juicios de Dios son visibles. Entonces tenemos que corregir eso en nuestra mente. Eso vamos a ver. Pero lo más importante siempre es cuando vamos a estudiar una historia en la palabra de Dios, lo más importante siempre es qué nos enseña Dios a través de esa historia a ti y a mí. Eso es lo más importante, siempre. La historia de Jonás, la historia que pasó con Jonás, ¿qué mensaje tiene para usted? ¿Qué mensaje tiene para ti? ¿En qué parece nuestra vida a la vida de Jonás? Vamos a ver que hay muchas comparaciones. Entonces, hermanos,
Vamos al libro de Jonás y vamos a ver lo que dice el primer versículo. El primer versículo leemos y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, ¿estamos hablando de una historia real? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona real. No estamos hablando, vino la palabra de Jehová a una persona que se llama Jonás. No, es hijo de alguien. Y sabemos en otra parte de la Biblia, 2 de Reyes 14:25, que esa persona era un predicador que estaba predicando la palabra. No era una persona mítica, era una persona real. Y dice el primer versículo entonces: vino palabra de Jehová. Esa expresión no usamos nosotros, pero la palabra lo usa mucho. Y es algo, tiene significado. Vino palabra. Es como que, mira, cuando alguien nos visita en la vida real, es que esa persona, decimos nosotros, ¿no? Esa persona vino a mí, ¿verdad? Para visitarme. Tan real es la palabra. Cuando viene la palabra de Dios a la vida de alguien, es como que viene la palabra en persona a nosotros. Entonces no es que Jonás escuchó la palabra, no es que Jonás estaba leyendo la palabra, sino que la palabra vino a Jonás. Estaba presente, podemos decir. Era algo muy, muy importante, algo muy real. Para Jonás era muy claro que Dios mismo lo estaba hablando. Empezamos con eso en nuestra vida personal. De pronto tiene una experiencia así, que usted estaba leyendo la palabra de Dios, estudiándola y leyendo una frase que tocó su corazón en lo más profundo. O que usted estaba escuchando una prédica, o que sucedió algo por la convicción del Espíritu Santo, que algo le tocó por lo más profundo de su corazón. Eso es lo que pasa cuando la palabra de Jehová viene a nosotros. Es como que entra no solo en nuestro oído, sino en nuestro corazón. Que sabemos que no son solo letras que estamos leyendo, una historia o para obtener conocimiento, sino que algo real, como alguien nos está hablando personalmente. Es muy importante que eso sucede en nuestra vida. Es muy importante que nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. Y nosotros también podemos trabajar en ese sentido. Por ejemplo, si nosotros visitando un culto queremos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, tenemos que prepararnos. Tomar un tiempo para buscar a Dios en oración, meditando en la palabra, quitando todas las distracciones, todos los obstáculos en nuestra vida para poder escuchar la palabra de Dios sin obstáculos. Muy importante, para que la palabra entra. Jesús una vez dio esa parábola del sembrador. Y lo que es lo más importante en la palabra del sembrador es que la tierra está preparada. ¿Está nuestra tierra preparada para recibir la palabra esta mañana, hermanos? Siempre tenemos que venir así, para que la palabra de Dios viene a nosotros. Entonces estamos hablando de Jonás. Jonás vivió unos 750 años antes de Cristo. Y no sabemos mucho de él, pero sabemos que él era un profeta elegido por Dios para servirlo. Y entonces él recibe una orden de su maestro, porque dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive. Sin conocer el contexto de ese tiempo y de ese pueblo, tal vez nosotros decimos, ya, entonces es un lugar, es un predicador, entonces él tiene que ir, ¿verdad?
Pero ese mensaje, esa orden de Dios que recibió Jonás, hermanos, era algo muy extraño. Algo muy, muy raro. Y sobre todo algo que causa dos sentimientos en el corazón de Jonás, como vamos a ver más adelante. Es temor, miedo y también disgusto. Él no quiere hacerlo. ¿Por qué no? Es porque Jonás era un siervo de Dios, pertenece al pueblo de Israel, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que siempre Dios se enfoca en el pueblo de Israel. Y los profetas siempre fueron enviados al pueblo de Israel para predicar al pueblo de Israel. Y muy de repente, a los reyes de otros pueblos. Pero en general no. Y entonces en ese sentido ya es extraño esa orden de Jehová. Porque dice, levántate y ve a Nínive. Y hay que saber que eso era el capital del imperio de Asiria. Y ese pueblo, hermanos, eran grandes enemigos del pueblo de Israel. Hay muchas amenazas en la palabra de Dios por ese pueblo poderoso. Y esa ciudad era una ciudad hermosa con palacios, una ciudad muy grande. Ahí también lo dice en el versículo 2. Dios mismo lo dice. Aquella gran ciudad. En el capítulo 3, versículo 3, leemos que costaba varios días para viajarlo. Y entonces, eso es lo que es la orden para Jonás, para ir a los grandes enemigos de Israel, para proclamar la palabra de Dios. Pero hay que poner atención lo que dice Dios. Porque dice en el versículo 2, pregona contra ella. Pregona contra ella. Entonces, ¿qué significa eso? Él tiene que llevar un mensaje a ese pueblo para decir cosas en contra de ellos. Entonces hay que ponerse en los zapatos de Jonás un ratito, ¿sí? Él es del pueblo de Israel, vive en el pueblo de Israel, está muy tranquilo. Y algún día Dios le dice que él tiene que ir a los enemigos, al capital de ellos, para entrar en esa ciudad y en medio de esa ciudad, siendo enemigo de ellos, diciendo cosas en contra de ellos. ¿Es raro que él tiene miedo? Un profeta de Dios va sin armas. Solo tiene la palabra de Dios. Y ahí viene a ese pueblo poderoso. Es sumamente peligroso lo que él va a hacer. Retar al enemigo. Eso es lo que él va a hacer. Y entonces, para decir cosas en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en esta parte? Porque Dios dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es una forma simbólica para decir algo importante. Podemos hacer dos comparaciones. Primero, es como humo. El humo sube, ¿verdad? Entonces es como que la maldad de ellos produce un humo que sube al cielo y que Dios está viendo el humo y dice, mira, la maldad hasta aquí subió. Y también podemos compararlo con una montaña. Que cada pecado, ¿sí?, encima del otro causa una colina y después una montaña. Y lo más alto de la montaña llega al cielo. Tanta maldad ha producido ese pueblo. Pecados y pecados y pecados. Por eso dice Dios, porque ha subido su maldad delante de mí. Una montaña de pecados ha hecho ese pueblo. Y Dios ya no puede aguantar la situación.
La palabra de Dios dice que Dios tiene mucha paciencia, mucho más que nosotros, mucho más que toda la paciencia de nosotros juntos. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Si usted anda tiempo con el Señor, si usted tiene experiencia con el Señor, sabe que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Con mí tiene mucha paciencia. Porque nosotros muchas veces somos rebeldes. Y entonces, eso también dice los Salmos: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dios puede aguantar mucho tiempo una situación, pero hay que saber algo, hermanos, y eso también es algo importante. La paciencia de Dios también tiene un fin. No hay que jugar con eso. Pero mira qué tan grande es la misericordia y la paciencia de Dios con ese pueblo. Aunque es un pueblo ajeno, un pueblo de gentiles, no es el pueblo de Israel. Pero Dios tiene mucha paciencia porque mira lo que está pasando. Dice: levántate y ve a Nínive para predicar, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces, hermanos, hay que saber, no es que la juicio ya viene. El juicio ya viene. No. Dios primero va a mandar otro siervo para que el pueblo ahí va a entender que están haciendo mal. Y entonces, aunque la maldad ya ha subido, Dios aún tiene esa misericordia de enviar ese siervo. Y entonces, ¿qué dice versículo 3? Y Jonás, siervo obediente, se levantó y va a Nínive. ¿O no? Mira lo que dice, hermanos. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y al fin de ese versículo lo repite 2 veces. Y dice, y después dice, lejos de la presencia de Jehová. Entonces 2 veces en el versículo lo dice. Jonás, escuchando el mensaje de Dios, escuchando los órdenes de su maestro, lo que él hace es: yo quiero ir lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Mira, en el Antiguo Testamento, la presencia de Jehová era el templo en Jerusalén. Para los judíos, hablando de la presencia de Jehová, están hablando de la presencia de Jehová en el templo en Jerusalén. Y entonces Jonás, escuchando el mensaje, piensa: yo quiero ir lejos de Jerusalén para estar lejos de Jehová. Lejos. Jonás se levantó para huir de la presencia. Y Jonás encuentra una nave para ir a Tarsis. Hay que saber, hermanos, que Nínive, ¿sí?, está al lado oeste. Tiene que viajar por la tierra, ¿sí? Y Tarsis está al lado este. Y tiene que pasar por el mar para ir por allá. Entonces, viene el mensaje de Jehová a Jonás y Dios dice: vaya por allá. Y Jonás, ¿qué hace? Coge sus cosas y va por allá. Eso es lo que está pasando. Literalmente. Literalmente. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ir de la presencia de Jehová. ¿Eso es posible? ¿Es posible para nosotros huir de la presencia de Jehová? Hay un salmo hermoso que habla de eso, el Salmo 139. Lo buscamos un ratito. Porque, hermanos, en verdad a veces nosotros podemos pensar así. Si no queremos estar en la presencia de Dios, no lo buscamos en oración, no vamos a la iglesia, no vamos a leer la palabra para mantenernos lejos de Jehová, ¿verdad? Para que Él no se meta en nuestra vida, para que nosotros podamos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros tenemos esta forma también, tal vez no tan grave como Jonás, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el versículo 7 a 12, en el Salmo 139,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, hiciera mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué dice esa parte de la palabra de Dios? Y esa parte, hay que saber, hermanos, Jonás conocía esa parte. Ese salmo ya estaba en su tiempo. Esa parte de la palabra de Dios que dice que nosotros no podemos huir de la presencia de Jehová. Es imposible. Imposible. Entonces lo que Jonás va a hacer, él en lo más profundo ya sabe que él no lo puede hacer. Entonces Jonás no hace lo que Dios le está pidiendo. Hermanos, yo estuve meditando en esa idea que llamamos pecado. Porque es el pecado, en esencia es el pecado. El pecado es rebelión. Dios nos pide algo y nosotros hacemos lo opuesto. Dios nos pide algo y nosotros hacemos lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el día es así en nuestra vida? ¿Sabe que hay algo que nos puede humillar bastante? O a mí me tocó esa idea. Mira, Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Todo el universo fue hecho por Dios. ¿Sí? Todos los animales, toda la naturaleza, todas las cosas. ¿Y qué usó Dios para hacer todo eso? Su palabra. Diciendo las cosas, empezaron a existir. Y hay muchas partes de la palabra de Dios que dice que toda la naturaleza obedece a Dios. Todo el universo obedece a Dios. Cuando Dios habla, el universo hace lo que Dios dice. Cuando Dios habla a los animales hacen lo que Dios dice. Toda la creación lo hace. Toda la creación se sujeta a la autoridad de Dios, excepto una sola criatura que no lo hace. El ser humano. Hermanos, pensando así, que nosotros, seres humanos, en comparación con un Dios grande, ¿cómo es posible que nosotros no hacemos lo que Dios nos dice? Dios que tiene el poder de aplastarnos con un solo dedo así, y nosotros haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que nosotros queremos hacer, pensando que la vida es nuestra. La vida no es nuestra. Todos somos creados por Dios. Y entonces, ¿cómo ese siervo de Dios? ¿Por qué es un siervo de Dios? Que estamos hablando de un siervo de Dios, no estamos hablando de un incrédulo. Escucha la voz de Dios clarito, sabe a dónde tiene que ir y va al otro lado. Y entonces, ¿qué puede esperar? Que ese hombre va a ser bendecido y prosperado, que todo va bien en su vida. A veces nosotros como seres humanos somos así, ¿no? No hacemos lo que Dios nos dice. Y la cosa va mal en la vida y decimos nosotros, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estamos pasando esto? Es algo muy importante, hermanos. Saber que lo que Dios nos manda a hacer, debemos hacerlo. Si no lo hacemos, somos rebeldes. Si no lo hacemos, significa que podemos esperar que la mano de Dios va en contra de nosotros. Como
podemos ver también en la parte de la palabra de Dios que estamos estudiando esta mañana. Porque también hay algo de misericordia en esa parte. Porque mira, Jonás no quiere. Jonás va al otro lado. ¿Y qué hacemos nosotros como seres humanos al momento que nosotros pedimos algo a alguien para hacer y él no hace? Buscamos otra persona para hacerlo, ¿verdad? Y Dios tiene muchos siervos. Dios puede decir, ya, Jonás no quiere, entonces busco otro. Pero no. Porque Dios a través de esa historia va a enseñar algo importante a Jonás. Porque Dios ama a Jonás. Dios no tiene esclavos. Dios tiene hijos. Y al momento que Jonás dice, no, Dios no dice, ya no puede ser mi hijo. No. Dios es fiel. Dios es fiel. Y entonces pone cosas en su vida para corregirlo. ¿Sí? Y entonces versículo 4 dice que viene una tormenta. Él sale con la barca y piensa, yo voy. Y nada lo impide porque él puede pagar el pasaje y está viajando. Y ahí viene una tormenta. Una tormenta. Dios tocando con un dedo el mar. Y causa una tormenta inmensa. Una tormenta que esos marineros nunca han visto. Esos marineros con mucha experiencia dicen, ¿qué es eso? Esa tormenta en ese tamaño, nunca lo hemos visto. Tiene que ser algo especial. Para ellos era muy claro. Y entonces todos esos marineros tienen que venir y tienen que orar a sus dioses para que todo va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué a los dioses? ¿Por qué a los dioses? ¿Hay más que un Dios? No, y sí. ¿Sabe que por ejemplo, en nuestra cultura también hay muchos dioses? ¿Sí? Cada tipo de trabajo, cada ciudad o cada región tiene su patrón, su patrona, que cuida la región, ¿verdad? Eso no es algo inocente. Hay dioses atrás de eso. Estamos hablando de espíritus que tienen autoridad sobre cierta región. Y eso también fue en el tiempo de Jonás. Y entonces ellos van a clamar a sus dioses porque tal vez uno de esos dioses tiene autoridad sobre ese mar para arreglar las cosas. Hay un solo Dios. Claro, Jehová. Él es el único Dios. Pero los otros, esos espíritus que están trabajando y obrando en el mundo aún, quieren ser dioses, no lo son. Pero se presentan como dioses. Pablo lo dice claramente en Romanos, que atrás de los ídolos hay espíritus malos que quieren tener autoridad sobre la gente y sobre territorios. Y entonces esos hombres van a clamar a sus dioses, pero no hay solución. ¿Por qué? Porque el Dios Jehová está causando eso. Y nadie lo puede cambiar. Tormenta. Cuando hay tormentas en nuestra vida, hermanos, tormentas en nuestro matrimonio, familia, negocio, salud, siempre hay que pensar cómo está mi relación con Dios. Porque las tormentas en nuestra vida pueden tener dos razones. Puede ser una prueba, que Dios usa las situaciones para que nosotros crezcamos en la confianza en Él. Es dolorosa, pero tiene mucho, es muy útil también. Eso es la primera razón. Pero la segunda razón, y hoy en día a veces los predicadores no les gustan decirlo, pero hay que decirlo, hermanos, porque la palabra lo dice. Dios también puede usar las tormentas en nuestra vida para corregirnos y castigarnos. Y el castigo de Dios siempre es para corregirnos, para que nosotros regresamos. Cuando vienen advertencias,
a nuestra vida por medio de las tormentas, siempre tenemos que pensar, Dios, ¿cómo está mi vida? ¿Hay cosas malas? ¿Hay cosas que tengo que quitar? ¿Hay cosas de que tengo que arrepentirme? Y si usted dice, hablando con Dios, eso no es la razón, puede decir, Dios, ayúdame a pasar esta prueba para que mi confianza en ti crezca. Porque eso es el propósito. Pero en la vida de Jonás es muy claro, Dios quiere corregirlo. ¿Sí? Entonces nuestra vida también puede ser así. No hay que tener esa idea de un Dios suave que acepta todo lo que hacemos, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Y entonces hay esa tormenta y todos están inquietos buscando una solución, excepto una sola persona. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces toda esa tormenta está pasando y Jonás dormido. ¿Sabe lo que significa eso? Jonás huye de la presencia de Jehová, ¿recuerda? Huye de la presencia de Jehová. Y él está totalmente tranquilo. Está dormido. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, a veces hay un estado en que podemos encontrarnos que llamamos que podemos pecar sin estar inquieto. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Todos nosotros tenemos una conciencia. Sabemos lo que es, porque todos reconocemos eso. Es esa pequeña voz, cuando nosotros cometemos algo mal, esa pequeña voz que sentimos, no habla, pero es de lo que sabemos que no lo tenemos que hacer. ¿Verdad? No lo hagas. Es algo malo. Esa es la conciencia. Pero si usted sigue haciéndolo, esa conciencia calla. Entonces, significa que puede pecar sin escuchar esa voz o sin sentirse mal. Eso es muy peligroso. Y eso está pasando con Jonás. Jonás huye de la presencia de Jehová y no siente nada mal. Él puede dormir tranquilo. Entonces eso dice algo sobre su situación espiritual. Si nosotros a veces también, si nosotros no andamos bien con el Señor, hermanos, también podemos hacer cosas que sin sentirnos muy mal, dejar los caminos de Dios, dejar de Dios sin sentir eso en nuestro corazón que sabemos que no debemos que hacerlo. Eso está pasando con Jonás. Tan grave está la situación, pero no para Dios, porque Dios tiene misericordia con sus hijos. Y entonces viene el capitán y dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión con nosotros y no pereceremos. Y Jonás aún no dice nada porque Jonás ya sabe lo que está pasando. Y entonces entre todo el equipo que está ahí en la barca, ellos van a echar suerte. Significa que, ¿qué puedo decir? Van a hacer un sorteo para escoger a una persona para saber por qué está pasando eso. ¿Quién es el culpable? Y Jonás aún no dice nada. Y dice el versículo 7, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí sí, ahí él tiene que decir lo que está pasando. Entonces todo el equipo, el versículo 8 lo dice, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo
eres? Ya quieres saber todas las cosas de Él. Y viene la respuesta y ellos van a asustar mucho. Versículo 9 lo dice. Y él, Jonás, les respondió: soy hebreo. Significa parte del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Y temo a Jehová, el Dios de los hebreos. En ese tiempo, cada pueblo tenía su Dios. ¿Sí? Y entonces, la idea que muchas personas tenían, y yo creo que Jonás inicialmente también tenía esa idea, de que cuando sale la tierra, el Dios ya no tiene autoridad. Entonces, cada pueblo tenía su Dios. Y Jonás estaba con esa idea de los gentiles. Voy a salir Israel y Dios ya no va a tener autoridad sobre mí. Pero ahora él sabe. Y por eso dice, mira lo que dice. Y temo a Jehová. ¿Qué dice más? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, diciendo esto, estos marineros saben, el Dios que está causando eso no es cualquier Dios, no es cualquier influencia espiritual que lo puede hacer, sino estamos hablando del dueño de la creación, el Dios de los dioses, Jehová. Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, el dueño del mar, está causando esta tormenta. Y por eso dice en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué? Como lo dice más adelante, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Esos marineros dicen: ¿cómo es posible que un hombre como usted, que sabe cómo es su Dios, va a huir de la presencia de Jehová, pasando por el mar que Él crió? El mar que tiene que obedecer su voz. Es lo más tonto que pueda hacer. Qué vergüenza para Jonás, ¿verdad? Porque esos hombres que no eran israelitas, eran paganos, eran personas de los gentiles, de otros pueblos, de servidores de otros dioses, como sabemos de esa parte. Y esos hombres están enseñando a Jonás cómo es su Dios. Ellos entienden perfectamente, dice, temieron sobremanera. Versículo 11. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y ahí dice Jonás, versículo 12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Confesión. Es importante eso. Hermanos, todos nosotros cometemos pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo lo manejamos? Porque si nosotros cometemos pecado, y nosotros cometemos pecado, y cometemos pecado, y cometemos pecado, lo que sabemos de esa parte es que eso es como que una montaña que poco a poco va a crecer. Hasta que llega al cielo. Hasta que Dios pierde su paciencia. ¿Y cómo podemos nosotros quitar esa montaña del pecado? Nosotros como cristianos no tenemos que vivir así, por supuesto. Pero siempre también cometemos pecados. ¿Cómo solucionamos eso? Decimos, bueno, lo olvidamos y seguimos. Así no funciona. Lo que necesitamos es eso. Es por mi causa que ha venido esta gran tempestad. Confesar honestamente
a Dios y a los hombres nuestros pecados. Siempre. Siempre. Porque Dios está muy dispuesto a perdonarnos, hermano. Créanme. Dios puede perdonar de una forma mucho más hermosa y mucho más misericordiosa que cada uno de nosotros. Pero hay una condición. Porque Dios quiere que somos honestos, que confesamos nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios muestra su misericordia. Y nos muestra que Él tiene tanta misericordia con nosotros que aún da a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, para pagar por esta montaña de pecados. Eso es la misericordia de Dios. Pero siempre, siempre es necesario confesar. Siempre. Hágalo, hermanos. No trata de esconder sus pecados adentro. Y entonces Jonás lo dice: ustedes me pueden botar al mar porque yo soy el culpable. Y entonces no sé exactamente, estuve pensando porque la Biblia no lo dice. ¿Qué es la razón que Jonás lo dice? Puede ser dos razones diferentes. Primero puede ser que él en verdad siente compasión con esos marineros y quiere salvarlos la vida. Esa es la opción más hermosa, ¿verdad? Pero puede ser también que Jonás, porque todavía está con eso, puede ser que todavía está con eso, que no quiere lo que Dios lo está diciendo. Y que él dice, porque luego también en el capítulo 3 y 4 leemos lo mismo: Dios, mátame. Que él quiere acabar con su vida, que él no quiere hacer lo que Dios le está mandando. Puede ser esas dos. Bueno, por el momento, como está confesando su pecado, está confesando que él es culpable, podemos pensar que él está salvando la vida de los marineros. Y ellos no lo quieren, están tratando de luchar, de seguir y todo esto, tratando de salvar la barca, de regresar también. Todas las opciones están tratando, pero el mar cada vez se pone más bravo. Hasta que ellos no van a tener otra opción. Pero mira lo que dice ellos. Y hay que saber en las circunstancias, ¿no? Porque no es a cierto momento ellos cojan a Jonás y lo botan. No. En medio de la tormenta, la barca casi ya está ya casi perdido. En medio de eso, en medio de la tormenta, ellos van a orar. Esos gentiles que no tienen ese Dios verdadero van a orar al Dios verdadero. Porque mira lo que dice el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces ellos están dudando, ellos tienen miedo también, porque van a matar a un siervo del Señor, porque para ellos es matar. Botarlo en el mar acaba la vida de él. Entonces así, orando, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasa con el mar? Se calmaron. En una sola se aquietó de su furor, dice la palabra de Dios. Y el resultado, en el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofreciendo sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Se convirtieron al Señor, hermano, por esa situación. Y eso es algo hermoso, porque mira, Jonás no quería servir a Dios. Jonás estaba huyendo. Entonces, el plan de Jonás no era el plan de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Jonás era desobediente. Pero sabe, hermanos, y eso no es una excusa para hacer cosas tontas. Pero a través de nuestros errores y a través de nuestras decisiones
incorrectas, Dios aún puede hacer algo bueno. Eso podemos ver. Esos marineros, hermanos, ahora conocen a Jehová. ¿Por qué? Porque Jonás trató de huir la presencia de Jehová. Por esa razón ellos conocen ahora a Jehová. Y entonces, aún a través de todas esas cosas, Dios está haciendo su plan. Y la historia no termina aquí, por supuesto. Pero la próxima semana, Dios mediante, seguimos estudiando lo que va a pasar con Jonás. Hermanos, hay muchas lecciones en esta historia de Jonás, muchas lecciones. Nosotros parecemos más a Jonás de lo que pensamos nosotros. Eso vamos a ver también en la continuación. Y lo más importante, la lección de todo esto es la misericordia de Dios con Jonás. En todas las circunstancias, que Dios aún está cuidando a él, que Dios aún está buscando a él. Él está tratando de huir de Jehová, pero Jehová va atrás de él para rescatarlo. Hermanos, muchas lecciones para nuestra vida. Entonces, Dios mediante, la próxima semana seguimos estudiando. Amén.